Bueno, buenos días, estudiantes. Un gusto poder tenerlas de nuevo en el curso. Voy a hacer un breve resumen de lo que estuvimos trabajando en la última clase y luego vamos a continuar con los aspectos que correspondían a la clase de hoy. Bueno, la temática que estamos trabajando es matemáticas con 2 años, buscando teorías para interpretar la actividad infantil y las prácticas docentes. Y les recuerdo que el objetivo de toda esta clase, que no la hemos terminado, era reconocer teorías sobre la actividad matemática de los párvulos de 0 a 2 años, relacionar teorías didácticas de las matemáticas de 0 a 3 años al currículum nacional y también analizar algunas situaciones didácticas de la rutina diaria que pretenden desarrollar el pensamiento matemático en párvulos de 0 a 3 años. Estuvimos observando de estudios y visiones en torno meramente que debía aprender un niño entre los 0 y 3 años. Para aquello pudimos ver estos cuadros en los cuales iban por medio de dividir los contenidos y las edades apropiadas para cada elemento, algunos ejemplos de cómo se deben o qué es lo que se espera desde el currículum que los niños aprendan. Vimos algunos ejemplos de conteo, la ordinalidad, estuvimos conversando de la suma y la resta, la medición, geometría, clasificación y seriación, entre otros. Y luego a partir de ese reconocer o de entender qué elementos del currículum están incluidos como contenidos para las matemáticas de los niños de 2 años, comenzamos a observar una serie de teorías, las cuales nos iban hablando del cómo tenemos que concebir el aprendizaje de los conceptos matemáticos de los niños. Y aquí apareció un concepto que era la cognición corpórea y los 3 mundos matemáticos, en donde nos hablaba esta cognición encarnada, este espacio vívido también, como lo señalaba Piaget, que finalmente sin una experiencia directa, sin una experiencia sensorial que movilizara tu cuerpo, los conceptos eran difíciles de reconocer o de entender. Y aquí donde nos íbamos algunos conceptos, por ejemplo, desde la geometría. Yo les decía, las orillas de un río corren de manera paralela, el árbol crece de manera perpendicular. Y es así el cómo nosotros vamos aprendiendo, visualizándolo, observándolo, entendiéndolo y relacionándolo. No puede ser de otra manera. Por lo tanto, la didáctica nos va a sugerir en este caso que los niños deben ser expuestos a experiencias vivenciales, las cuales los ayuden de a poco reconocer conceptos matemáticos por medio de la manipulación, la observación y esta conceptualización de manera, eh, de a poco, ¿cierto? Bueno, y vimos también elementos de las teorías, pudimos hacer un paralelo de qué autores nos hablan del aprendizaje de los niños. Vimos a Piaget, recordamos que en esta primera etapa tiene lo sensoromotor, preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. Hablamos de Brunner y ahí yo hice la pregunta si es que conocían o no los modos de representación de Brunner en activa, icónica y simbólica. Y bueno, la mayoría no lo conocía, así que lo pudimos profundizar. Fishbein también nos habla que hay una etapa de intuición, luego algorítmica y luego después informal, y Toll que también nos habla de este concepto del mundo encarnado o la cognición corpórea, que el niño debe reconocerlo para luego pasar a lo simbólico y por último a lo axiomático. Y aquí recordamos también de qué se trataba los modos de representación que nos señalaba Brunner.
hablamos de la representación en activa, en la cual la información del niño en este año de vida solamente se va a poder codificar o recordar a partir de las acciones basadas en la memoria. La representación icónica es cuando uno ya va surgiendo esta información de manera visual a partir de imágenes, y es donde aparece también la representación mental, la cual se asocia a varios hitos del aprendizaje cognitivo, como por ejemplo la permanencia de objeto, el juego simbólico, etc. Aquí alguien me preguntó, recuerdo, sobre si era un paralelo de los estilos de aprendizaje. Yo le decía que no, que finalmente esta era una concepción del cómo yo retengo esta información de manera cerebral, cómo yo aprendo. Y por último era la representación simbólica, que era de los 7 años en adelante, en la cual obviamente una etapa más compleja, la cual ya la información puede ser almacenada de manera de códigos o símbolos. Por ejemplo, el aprendizaje de la lectura, la escritura, el aprendizaje de los números, estaría representado en esta etapa. Bueno, y Toll también, que nos hablaba sobre la concepción corpórea encarnada, para hablarnos un poco de esta etapa intuitiva, esta etapa basada en acciones y percepciones, en la cual nos ayudaba a entender que los niños comenzaban este reconocimiento de los objetos, las operaciones básicas, los elementos del pensamiento lógico por medio de las representaciones mentales que puedan lograr por medio de la manipulación, la observación y la exploración. Y eso en este caso nos reafirma un poco también lo aprendido en un principio del curso con respecto a Piaget, con respecto a este conocimiento físico y su enlace con el lógico, y el cómo deben ser nuestras didácticas en torno al exponer al niño en las experiencias de aprendizaje. Y también nos habló Toll de 3 mundos de las matemáticas. El primero, que él define como este mundo encarnado, este mundo corpóreo, este mundo real, este mundo que es concreto, el cual el niño va a reflexionar en torno a toda la interacción que tenga con este mundo. El segundo lo señala como un mundo simbólico, el cual sería el nexo entre lo corpóreo y lo simbólico, y donde los símbolos logran reconocerse como operaciones a realizar o como conceptos manipulables en la mente. Cuando, por ejemplo, en el video del desarrollo cognitivo del bebé salía que el niño quizás no manejaba conceptos de suma y resta, pero sí entendía que 2 papás eran más que un papá, ¿cierto? O una mamá. Entonces, esa conexión era lo que lograba posteriormente conectarse con el mundo formal axiomático, que es todo el que conocemos nosotros, desde las matemáticas, desde la abstracción, desde los teoremas, de las teorías, desde las fórmulas, y el cual se considera el medio formal por la cual se crean las teorías coherentes. Y bueno, pasamos a una siguiente teoría, la cual nos habla de una educación matemática realista, o EMR, ¿ya? Esta es una matemática bastante cercana, bastante conocida por nosotros las educadoras de párvulos, por lo tanto no nos va a hacer tanto ruido o tan dificultoso el poder comprender cuál es el punto que ellos manejan. Bueno, estos autores los que nos sugieren es la utilización de situaciones concretas, problemas reales, contextualizados, como inicio del aprendizaje de las matemáticas. Y se evoluciona a través de este proceso de matematización para llegar posteriormente a estructuras formales matemáticas. Un ejemplo de aquello es, por ejemplo, yo pedirle al niño que ponga la mesa. Ese sería el problema. ¿Qué debería resolver el niño? Obviamente saber cuántos puestos hay que poner, para eso tiene que averiguar cuántas personas van a comer, luego de aquello debe resolver el conteo quizá, o la correspondencia 1 a 1, que a cada uno de las personas o de los invitados le va a corresponder un plato, un vaso, un servicio.
Y luego quizás ese mismo problema yo lo podría dificultar más para pasar a una matematización más formal, que en vez de que él me escriba, por ejemplo, el número, el símbolo de las personas que van a estar, o poner el problema, ¿sabes qué? Éramos 4 y acaban de llegar 2 invitados más, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántos puestos necesitamos? ¿Cuál sería el total de los invitados? Y ahí el problema se va a complejizar. Esta teoría se apoya en modelos concretos que median entre lo concreto y lo abstracto, y por lo tanto lo primordial en este tipo de teoría es la reinvención guiada. Y aquí es fundamental entonces el aporte que pueda dar el educador guía, ¿cierto? Este educador, el cual conoce a los niños, ve su característica, reconoce su etapa del desarrollo, y a partir de aquello los anima a reinventar la matemática que ellos van realizando. Y eso lo hace ¿cómo? Preparando ambientes ricos de aprendizaje, situaciones en las cuales el niño pueda, por medio de la ayuda de diversos materiales o situaciones, se vaya favoreciendo el desarrollo de la comprensión conceptual de aquellos. Y aquí en esta imagen se va entendiendo un poquito cuál es la visión o cuál es la perspectiva que nos quiere entregar esta educación matemática. El cómo, a partir de estas situaciones reales, de estos problemas contextualizados, y por medio de la utilización de ambientes o de materiales o de interacciones ricas en calidad, va progresivamente apoyando al niño a una formalización de las representaciones más formales y obviamente la utilización de un correcto lenguaje matemático. Por eso lo que nos plantea esta teoría es que de manera gradual nosotras como educadoras deberíamos dar la oportunidad a los niños de construir sus representaciones de manera libre. Y un ejemplo clásico de este tipo de mirada es el juego construcción, ¿cierto? Vimos que es una didáctica en la cual existe el juego libre, el juego espontáneo, el juego no guiado, pero que a partir de la utilización y de la complejización del pensamiento y del proceso de matematización, el niño va adquiriendo cada vez más y más conceptos, los cuales se van complejizando y de manera intuitiva y quizás informal logran crear representaciones más formales de lo que es la matemática. Pudimos observar algunos de ustedes que expusieron que quizás las sesiones iniciales, por ejemplo, del juego construcción, podían entregarnos cierto tipo de conceptos, ¿cierto? Quizá el apilamiento, el entender la repetición, el equilibrio. Pero luego al pasar la manipulación y quizás con breves intervenciones de la educadora, estos elementos se van complejizando y van adquiriendo elementos como el cerramiento, los puentes, la simetría, etcétera. Por lo tanto, el punto de partida son las situaciones significativas. Ojo acá, no queremos actividades o experiencias de aprendizaje en las cuales el niño sume, Juanito tiene 2 manzanas, le quitaron una. No, ese tipo de situaciones no están comprendidas acá. Freudenthal, que es uno de los teóricos más reconocidos de este tipo de teoría, nos habla de que la idea es que sean situaciones realistas, significativas, contextualizadas y las entendidas como aquellas en donde el niño puede imaginar, puede crear, puede dialogar, puede interactuar, lo cual le va a permitir este aprendizaje formal. Bueno, el paso de las representaciones fundamentadas a las representaciones formales se le llama formalización progresiva, en la cual se describe la instrucción basada en representaciones concretas, como por ejemplo pasar desde lo concreto a elementos más simbólicos o de objetos reales a otro tipo de materiales, los cuales nos permitan introducir otro tipo de concepto, ¿cierto? Por ejemplo, este niño que está acá jugando con su torre, visualizando que hay diferentes colores, diferentes tamaños. Posteriormente eso nos va a servir de pie para trabajar todo lo que es, por ejemplo, la seriación.
sería ser por tamaños o la realización de patrones por colores, por ejemplo. Así que ahí podríamos ver un paso, pero que el cual es necesaria esta representación fundamentada, ¿cierto? Estos autores también nos dicen que la instrucción basada en ambas representaciones, o sea, en las fundamentadas y en las representaciones formales, logran un abandono poco a poco de lo concreto hacia lo más abstracto. De a poco el niño va abandonando la utilización de lo concreto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo vamos a visualizar posteriormente cuando veamos los números, por ejemplo. En un principio, para que el niño entienda lo que es contar, necesita lo concreto, necesita el conjunto, necesita la colección de objetos. Pero posteriormente, cuando ya lo va dominando, se va dando cuenta que estar contando cada elemento es muy engorroso, lo demora más. Por lo tanto, él va buscando otras estrategias. Por ejemplo, la utilización del símbolo, el conteo mental, el subsighting, la estimación visual, lo cual va ayudando entonces a que esto se vaya avanzando y se va evidenciando entonces este abandono de lo concreto a lo más abstracto. Bueno, otra teoría también que podemos reconocer con respecto a las teorías didácticas de la matemática es la matemática emergente. Es una propuesta teórica planteada por Gates, por Butterworth y por Dehaene, en la cual ellos nos plantean que los niños nacen con un dispositivo cerebral para el aprendizaje de las matemáticas, el cual desde el momento uno les permite aprender matemáticas. Y eso obviamente no nos sorprende mucho, ya que por medio del análisis que ustedes realizaron de las neurociencias y las matemáticas, nos dimos cuenta que todo ser humano viene predispuesto al aprendizaje de estas. Y no es un don o algo especial que reciben solo algunas personas. ¿Ya? Obviamente que este tipo de aprendizaje debería haber una combinación entre el desarrollo cognitivo y la interacción con el entorno. Por lo tanto, si se recuerdan, yo les hablaba de la permanencia de objeto como un hito en el desarrollo cognitivo, ¿cierto? El desarrollo cognitivo tiene que ver con el desarrollo del pensamiento, del entendimiento, ¿cierto? Pero se relaciona directamente con el aprendizaje de las matemáticas, por lo tanto, están unidos, ¿ya? Este modelo, dice también, se va desarrollando a partir de muchas publicaciones que se fueron haciendo en torno al conocimiento matemático en bebés, cosa que, como lo hemos conversado anteriormente, estaba desligado totalmente. O sea, nadie creía que una guagua, un bebé de 2 meses, de alguna u otra manera pudiera manifestar algún tipo de pensamiento lógico matemático. Así que a partir de estos elementos, este contacto directo, esta búsqueda, esta investigación, se logra relacionar el cerebro con el aprendizaje de las matemáticas. Carpenter y Worthington en 2008 nos dicen que dentro de su línea de investigación, inspirándose en este tipo de investigaciones en bebés, pero ojo, ellos trabajan la alfabetización emergente. Ustedes que ya tuvieron lenguaje, me imagino que la conocen, em, investigando sobre esta parte del lenguaje, que es la alfabetización emergente, abordan que los niños comienzan a reconocer o a representar numéricamente desde el primer ciclo de educación infantil. Obviamente que en nuestro currículum en el primer ciclo en la sala cuna, por ejemplo, no tenemos representación numérica, pero sí la tenemos de los niveles medios. Esto es algo novedoso, porque como nos dicen los autores, lo normal, lo que no se suele recomendar es que hagan este tipo de representaciones tan pequeños. Pero estos autores, al investigar la escritura la escritura o la lectura, entendieron que los niños sí eran capaces, sí eran estimulados de manera correcta para representar cantidades. Al principio, obviamente, estas representaciones son complejas, no es lo que uno espera, no es el número 3, no es el número 2, pero creo que lo hemos mencionado en algunas veces cuando le preguntamos la edad a un niño. Quizás él levanta un dedito, dos deditos, tres deditos, representando tu edad, a pesar de que no lo entiende tan bien, ¿cierto? Por lo tanto, no debería ser algo que nos extrañara tanto, ¿cierto?
Bueno, y también lo que se encontró fue que varios niños podían desarrollar algunas marcas dinámicas a partir en niños de 3 años, que si bien obviamente no sirven para comunicar una cantidad eficientemente, sí nos hacen entender que el niño empieza a comprender que hay una forma de representar las cantidades. Bueno, también dentro de los trabajos o las investigaciones de la educación matemática realista, se utiliza bastante el paralelismo entre la alfabetización emergente y la matemática emergente. O sea, desde la mirada, desde el lenguaje oral y escrito, si un niño es capaz de empezar este trabajo de la alfabetización emergente, en manera paralela, la matemática emergente también está presente. Así que no es un elemento que esté de manera extrañamente puesto acá. Obviamente que esta última se concibe como un proceso gradual y espontáneo, no estamos obligando, y lo mismo pasa con el lenguaje, no obligamos a los niños a leer, pero obviamente si uno va trabajando ciertos elementos que son previos, de manera espontánea el niño va adquiriendo ciertos elementos que conectados uno al otro comienza a aparecer esta matemática emergente. Lo mismo pasa en el lenguaje. Por ejemplo, cuando uno trabaja la separación silábica, el uso de las rimas, de las aliteraciones y un montón de elementos, de a poco el niño va comenzando a entender este mundo de la alfabetización y va aprendiendo y va de manera espontánea reconociendo los elementos importantes de aquí. Por ejemplo, los elementos del sentido numérico de los pequeños van conectados. Por ejemplo, reconocer dos o tres o muchos como propiedades de una colección de objetos, cuando hablábamos de los cuantificadores como un elemento previo al número. Comenzar a recitar la secuencia numérica, cuando yo les decía que estos niños empiezan a decir 2, 3, 5, 7, 20, a pesar de que quizás no lo hacen de manera ordenada, sí empiezan a reconocer que hay unas palabras números. 3, simbolizar números por medio de los dedos, que era lo que hemos conversado varias veces. Y obviamente imitar el conteo de objetos a pesar de que estos no sean de manera exacta. Bueno, y a partir de todos estos elementos teóricos, lo que hace este autor Alsina, que yo les comentaba que es el promotor de este tipo de la didáctica de las matemáticas de 0 a 3 años, lo que nos hace ahora es el ejercicio de llevar las prácticas matemáticas al aula. Cómo nosotros lo podemos expresar o trabajar de la manera más significativa y tomando todos los aspectos que acabamos de analizar en situaciones concretas y experiencias significativas donde podamos ver la conexión corpórea y donde podamos ayudar al niño a avanzar en su aprendizaje. Una de las experiencias que analiza el autor es el saludo. Por ejemplo, contar cabezas y la anotación de grandes cantidades. Uno, si mira el currículum, los niños de 2 años en los niveles medios debieran manejar un conteo quizás hasta el 5 y en un nivel medio mayor hasta el 10 quizás. Pero acá lo que quiere este autor es que podamos desafiar al niño así es capaz de lograr contar elementos más grandes o mayores cantidades. Veamos cómo lo plantea. Nos dice acá que los niños, como lo hacen casi todos los jardines o los centros educativos en los que se asiste, se saluda, ¿cierto? Se reúnen, se ponen frente a frente, se sientan en un semicírculo, mirándonos todos para saludarnos y en esta asamblea algunos comienzan a contar cuáles son sus dificultades o cantan algunas canciones, etcétera. Bueno, este momento de la rutina que es tan exquisito, este autor nos dice que podemos realizar por medio de esta parte de la rutina un trabajo de conteo. ¿Cómo lo podemos hacer? La típica disposición de contar cabezas, ¿ya? Y obviamente que los niños no lo van a hacer solitos y para eso podemos apoyarlos, trabajar con ellos y contar conjunto de ellos.
Ojo que aquí es súper importante y no quiero dejarlo sin mencionar, la disposición en cómo están sentados estos niños. En este caso, una disposición en U. Por eso yo también les mencionaba que algunos se sientan en círculo, en los Montessori muchas veces ocupan el círculo también que está marcado con la línea. Hay otros que ocupan la silla, etcétera. Pero en este caso hay que poner mucha atención a la disposición, porque eso va a ser un elemento clave para el éxito de esta experiencia. Bueno, en primer lugar, el niño que es elegido, que aquí podemos hacer otra didáctica y ver cómo lo hacemos para elegir al niño. Si se dan cuenta, tiene una varita ahí como entretenida para entusiasmarlo, animarlo que lo haga. Pone su nombre en la pizarra y para que no se olvide que él fue el encargado, y con la ayuda de la varita entonces comienza a contar de izquierda a derecha y terminando en él mismo. El último en contarse fue él. Y al final anota la cantidad que ha contado. Y obviamente esa anotación puede ser apoyada por la educadora, puede ser que la copien desde una recta numérica o desde un calendario para avisarle cómo es, por ejemplo, el 16 o el 17. Lo importante aquí no es que conozca el número, entienda el número como sí, pero sí que lo empiece a relacionar, que lo empiece a mirar, que lo empiece a explorar, en este caso, manipular. Bueno, dentro de esta práctica tenemos en cuenta una serie de factores que explicamos a continuación. ¿Y por qué es tan importante este elemento? Recordar que es un elemento del saludo y esperamos que todos los niños lo hagan en un periodo corto de tiempo, ¿cierto? O sea, todos los días los niños se saludan y todos los días van a hacer esta experiencia. Por lo tanto, a cada niño en algún momento le va a tocar contar a sus compañeros. Bueno, la disposición de los niños es un elemento vital. Los niños se sientan en forma de semicírculo o U, ¿cierto? Con el objetivo de que exista un principio y un fin evidente, o sea, que no se dificulte al niño saber por dónde empezó y por dónde va a terminar. Por eso quizás el sentar a los niños en un círculo podría dificultar un poquito más esta acción. 2. Terminar de contar en uno mismo, o sea, que el último que se cuente sea el que está contando. Los niños a esta edad siempre tienen un pensamiento egocéntrico, por lo cual siempre parten por ellos, pero al final pueden haberlo olvidado, no saben si lo hicieron o no. Por lo tanto, terminar de contar en uno mismo indica que ya hemos incluido lo más importante y podemos dar paso al término del conteo con mi persona. Y el 3, que el encargado también podría ser el primero en contarse, pero consideramos que el acto de contar a los demás pierde cierta fuerza. También porque el niño está ansioso en poder terminar y contarse él, por este elemento egocéntrico y de motivación que conocemos en los niños de esta edad. Bueno, ahora viene la segunda parte. Luego de que yo cuento, ¿qué quiero que hagan los niños? Anotar la cantidad. Y si se fijan, acá hay una pizarra con varias formas de anotaciones de las cantidades. ¿Para qué nos sirve aquello? Por un lado, pretendemos que el niño vaya haciéndose consciente de que lo contado se puede representar y la representación es un elemento evolutivo, es algo que se va adquiriendo, el niño va representando. Conocemos varias formas de representación, con mi cuerpo, con el dibujo. El dibujo es una forma de representación. Por lo tanto, ¿por qué no apoyar al niño a que avance en su representación, en este caso de cantidades? ¿Ya? Y también esta representación nos puede ayudar a utilizarla en la posteridad. De hecho, el encargado debe decir al cocinero de la escuela cuántos niños hay ese día en la clase para que prepare la comida. Y miren qué bueno, porque está tomando lo que nos dice la matemática realista. Aquí no estamos haciendo solo contar. Este conteo tiene algo muy importante. Este niño le toca la responsabilidad de hablar con la persona de la cocina y decirle quiénes van a comer el día de hoy. Imagínense, es un problema real, es una situación significativa y concreta. Por lo tanto, no es contar por contar. Como es de suponer, la cantidad no coincide con la realidad y el sistema de notación que utilizan los niños no es muy útil, pero obviamente utilizando varios ensayos se van acercando a una cantidad. Por ejemplo, si podemos ver en la primera, que dice que fue Nayara, ella hizo como unas rayitas.
¿eh? Y luego hizo mucha rayita, rayita, rayita. Me imagino que hizo una rayita por cada niño. Y ahí alguien anotó, la tía puso que eran 22. Obviamente que acá esta anotación no nos sirvió mucho, pero de todas maneras es valorable porque entendemos que la niña ya empieza a tener una necesidad, empieza a entender que hay una forma de representación numérica. En el de al medio, vemos que el niño puso puras U. ¿Por qué será que lo habrá puesto como U? Mm, quizás porque es la forma en la cual los niños están sentados. Entonces él visualizó de esa manera la longitud de la U como representar la de 16. Si la comparamos acá el niño de nuevo representa la cantidad con la longitud de la U. Se dan cuenta que es más larga que la U anterior. Por lo tanto, inmediatamente uno dice, bueno, no sé si son 17 exactos, pero sí puedo entender que hay más cantidad que la del día anterior. ¿Ya? Y bueno, acá están lo que yo les estaba contando en torno a las representaciones. Se los dejo para que lo lean. Bueno, otra experiencia en la cual nosotros podemos motivar a los niños a notación de cantidades pequeñas es irlos incitando o motivando a la representación, ¿ya? Y obviamente es una forma también de comprobar si has avanzado en la representación de cantidades y al mismo tiempo favorecer dicha representación mediante la notación, o sea, la escritura o la representación de aquella. Para esto se nos plantea una actividad bien concreta en la cual necesitamos 3 cajas y tapitas, pueden ser tapitas como de botella o lo que se pueda encontrar ahí. Y estas cajas deben tener tapas, ¿cierto? Que no se pueda ver lo que hay adentro. En esta situación, el niño va a introducir un número de fichas diferentes. En una caja va a poner una tapa, en otra caja va a poner 2 tapas y en una tercera caja va a poner 3 tapas, ¿ya? E irá apuntando la cantidad para poder acordarse al otro día cuántas tapas hay en cada caja sin tener que abrirlas. Difícil, ¿cierto? En esta actividad nos dice el autor que le podríamos decir al niño, hoy vamos a hacer una tarea o vamos a estudiar, como diciéndole al niño que vamos a hacer cosas de grandes. Y eso también los ayuda como a motivarse en torno a lo que están planteándose. Mira lo que pasó acá. Acá tenemos algunas de las representaciones que pudieron hacer los niños. Y si se dan cuenta, son diferentes. Y cada una nos da información distinta del nivel de desarrollo o de concepción que tienen los niños con respecto al número. Por ejemplo, cuando le hicieron la pregunta en cuántas fichas pusiste en cada caja, si se dan cuenta, cada hojita tiene el número de la caja. Nos dice así el ejemplo. Si le enseñamos los 2 dedos y le preguntamos, ¿hay estos o esto? Mostrándole 1, 2 o 3 con los dedos, es posible que sepan indicar inmediatamente cuántos elementos hay en cada caja. Pero lo que no se hace muy a menudo es hacer lo que lo escriban, ¿cierto? Que lo hagan con la idea de cardinalidad. Por lo tanto, las cantidades que usamos son de hasta 3 fichas, porque a esta edad recuerden que hasta el número 3, hasta el número 5, los niños manipulan o manejan de manera inconsciente, ¿ya? Obviamente que son cantidades que el niño puede manejar de manera fácil, ¿ya? Esta pequeña prueba se realizó varias veces a lo largo del año para comprobar si su sistema de notaciones va variando en el tiempo. Esta evidencia, esta documentación que tenemos aquí es de un mismo niño que fue anotando en diferentes momentos del año la cantidad de las cajitas. Lo que podemos visualizar obviamente que en un inicio no hay mucha conciencia de las cantidades, pero hace su representación. Luego, en una segunda parte, podemos ver un aspecto pictórico. ¿A qué me refiero? Que el niño claramente está dibujando las tapitas, pues no está dibujando otra cosa,
Y la correspondencia 1 a 1 es correcta, porque una tapita, 2 tapitas, 3 tapitas. Cada dibujo corresponde a una tapita. Y por último, vemos que el niño usa rayitas. Esto es una tercera etapa de la escritura del número, en la cual usa símbolos distintos a dibujos para concebir cantidades. Por lo tanto, lo que nos dice esta evidencia es que gracias al desarrollo cognitivo del niño y las posibilidades de jugar durante muchas veces en el año con cantidades y además pedirle que escriba o represente, sus notaciones son cada día más fiables, más confiables. Obviamente, siempre resguardando que sean cantidades pequeñas. Bueno, otra de las actividades que nos sugiere este autor es una actividad que ya la hemos visualizado. Merquedo y Basté lo señaló como una situación didáctica en la bandeja de experimentación, pero este autor también se aprovecha de ellas y nos señala cómo, por ejemplo, en momentos de juego libre, disponiendo de los materiales correctos, los niños de 2 a 3 años logran realizar trasvasijes y introducir conceptos tales como lleno vacío, muchos pocos, más grande, más pequeño igual en el caso de los contenedores, los cuales están utilizando, y también elementos como poner más o menos lo mismo o igual en todo esto, ¿ya? Como nos dice acá, los niños entonces de manera inmediata comienzan a interactuar con estos elementos y empiezan a reflexionar en torno a este tipo de conceptos. Aquí llegamos a una actividad bien interesante y que yo creo que la he mencionado bastantes veces durante el año, que es la actividad de repartir, ¿cierto? A la hora de comer, debemos aprovechar este tipo de situaciones para abordar conocimientos matemáticos con los niños. Antes de empezar a comer, nos preparamos repartiendo los utensilios necesarios, como por ejemplo, hay jardines que tienen su perchero, su babero o un, no delantal, pero un individual también usan algunos, y que los niños, por ejemplo, repartan las cucharas, repartan el postre, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, aquí también estamos hablando de algo más democrático que a todos los días los niños les va a tocar de manera ininterrumpida el poder participar en esta responsabilidad. Y la única consigna que se les da es que repartan, ya sea las cucharas, los postres, los vasos, lo que les toque, pero que en ningún momento se les dice la manera de hacerlo. Por lo tanto, los niños deben encontrar alguna forma de poder repartir. Quizás la primera vez el niño va a hacer el viaje largo y va a ir uno por una. Va a sacar una cuchara y se la va a llevar a un compañero, luego a otro y otro al otro. Y se va a dar cuenta que finalmente va a terminar muy cansado y quizás la próxima persona que le toque o otra vez que le vuelva a tocar, se va a dar cuenta que es mucho mejor sacar un montón de cucharas y poder llevarla a tus compañeros. Pero aquí puede caer la disyuntiva, que lleve muchas cucharas de más o que lleve de menos. Por lo tanto, de a poco se va haciendo inefectiva esta estrategia también. Luego va a poder tener que entender que para poder llevar el correcto cantidad de cucharas va a tener que contar. Y ahí es donde aparece la necesidad del conteo, la necesidad de poder resolver esa dificultad o ese problema del niño por medio del conteo. Bueno, aquí tenemos otras imágenes con respecto a esta estrategia. em, obviamente la oportunidad que tengan todos los niños de poder participar. Obviamente que es súper rica esta experiencia porque a partir de la experiencia del otro, los niños también van entendiendo cuál es el error o cuál es la dificultad que tuvo su compañero al realizarla. Y es aquí donde aparece lo que nos plantea Vygotsky y Piaget también sobre el aprendizaje social. El mirar al otro, el mirar cómo lo hace, el mirar cómo lo resuelve, nos ayuda también a resolver los problemas, a interesarme en cómo lo estás haciendo y en cómo a partir de tu propia experiencia yo puedo avanzar o aportarte también a ti para la próxima vez que te toque. Bueno,
con eso damos por terminada la clase de hoy. Y para aquello vamos a trabajar un pequeño taller que sé que Nicole se lo va a explicar de manera más acabada, pero tiene un poco que ver con lo último que acabamos de ver. La idea es poder planificar situaciones de aprendizaje rutinarias en las cuales ustedes puedan visualizar el trabajo o el desarrollo de los aprendizajes matemáticos. ¿A qué nos referimos con aprendizajes rutinarios? Las que no son las actividades variables. Por ejemplo, en el patio, en el saludo, en la leche, en el almuerzo, en la muda, en la ida al baño, en los hábitos higiénicos, en los elementos que no son las actividades variables. Así que a partir de eso van a tener que planificar 3 situaciones que ustedes puedan visualizar en las cuales los niños de manera intrínseca puedan trabajar las matemáticas, a pesar de que no sea una actividad dirigida matemáticamente. ¿Ya? Bueno, pero las dejo, cualquier duda lo pueden consultar o me lo pueden mandar un correo.